ambiente da igreja é confiança, é um suportar outro, um apoiar outro. Amor nos liga, nos edifica, nós tornamos uma coisa só. Nós entregamos para Deus, irmãos, esse organismo vivo que Deus governa em vida. Mas ainda faltam muitos, porque toda a terra, né, o Senhor precisa tomar, e nós precisamos de mais trabalhadores. Então vamos ser responsáveis também de nós chamarmos outros SEAPistas. Vamos encher todas as nossas unidades SEAP em todos os continentes para formarmos mais comportores, mais trabalhadores para o Senhor. Vida de resurrección, ven y ve, ven y ve, vida de resurrección, ven y ve, ven y ve, vida de resurrección. Amén, Jesús es el Señor. Amada iglesia, todos sean bienvenidos a una transmisión más de la reunión ministerial a través de estos medios del canal de la iglesia. Queremos darle la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando. Hermanos, queremos antes de dar inicio a esta palabra ministerial, hermanos, que usted pueda reenviar este link a sus familiares, personas nuevas, conocidos, compañeros de trabajo, para que puedan conectarse rápidamente, para que juntamente con todos nosotros podamos ser llenos de la palabra de la verdad, podamos recibir la palabra de comando, juntamente para que todos podamos seguir corriendo hacia la meta. Amén. Antes de dar inicio queremos hacer una oración, orar conforme a la palabra para que el Señor sea respaldando a todos los siervos, podamos ser fieles a este encargo que Dios nos ha dado. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias por tu palabra profética. Señor, gracias porque usted quiere, Señor, que esta palabra pueda estar inculcada en nuestro corazón, pueda estar guardada, podamos practicarla. Queremos que en esta noche, Señor, tu palabra sea dada, Señor, pero para que podamos practicar, usted pueda llenar nuestro corazón, usted pueda llenar todos nuestros vacíos con la palabra de la verdad. Oh Señor Jesús,
Amén. Amén, hermanos. Queremos recordar que desde hoy iniciamos una nueva serie. Serie sigue siendo la misma, el último tomo de la serie. Esta serie es Palabra, Vida y Edificación, parte 2 del Evangelio de Juan. Pero el tomo es Resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. Repita conmigo: resurrección, un nuevo día, un nuevo comienzo. 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 Hermanos, dentro de este encargo, un día, un nuevo comienzo. Hermanos, Dios quiere una vida de iglesia en resurrección. Por eso el Señor ha hablado mucho de un nuevo comienzo en el Señor. Y dentro de este encargo, la semana 1 tiene un encargo muy especial y es Jesús arrestado y juzgado injustamente. Amén. Jesús arrestado y juzgado injustamente. Antes, hermanos, de entrar en detalle que vamos a disfrutar Juan capítulo 17, hermanos, desde a partir de hoy, toda la reunión en adelante, va a aparecer un código QR aquí en mi mano izquierda. Hermano, todo eso es para que podamos ser uno con el Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales. Usted está viendo que encima del código QR dice ofrenda, para que mediante la reunión está siendo transmitida, usted puede usar su dispositivo, su aplicación de su banco de preferencia, y usted puede enviar ofrenda, puede enviar diezmo, puede enviar los votos de Centroamérica. Entonces, hermano, a partir desde hoy, en todas las transmisiones adelante, va a estar siempre este código para que este Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales siga avanzando, para que podamos contribuir en el avance del Evangelio. Y está abierto para todos, todas las personas que deseen ganar la bendición y la gracia, donde nos vean de diferentes países, también pueden involucrarse en este Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales para que podamos seguir ganando la gracia del Señor. Amén. Hermanos, queremos disfrutar Juan capítulo 17, versículos 7 y 8. El Señor nos mostraba que el encargo central está en Juan capítulo 18, donde muestra toda esta historia, donde el Señor fue arrestado y juzgado injustamente. Pero el Señor nos llevaba primeramente a Juan 17, versículo 7. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El Señor iniciaba esta semana recordando cuán importante es el canal, el enviado de Dios. Un enviado de Dios no habla sus propias palabras. El enviado de Dios no hace su propia obra. El enviado de Dios, hermano, solamente es fiel a lo que Dios le da. Es Dios quien habla, es Dios quien da. El canal recibe, el apóstol, el siervo recibe, y él fielmente transmite la palabra del Señor. Hermano, y estos versículos que acabamos de leer, de que ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden ¿de quién? De ti. Hoy, hermano, el origen, el enviado de Dios tiene un origen y es la palabra. El Señor nos decía, el Señor nos deja aquí un principio maravilloso y muy importante. La fuerza y la autoridad del enviado de Dios están en el origen ¿de qué? De la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es quien hace la obra del Señor. La palabra, hermano, es la que nosotros hoy somos constituidos. No vamos a la palabra por un conocimiento bíblico, para llenarnos de conocimientos doctrinales, no. Hoy la palabra necesita morar dentro de nosotros, y la palabra necesita ser guardada en nuestro corazón. Y para eso, hermano, hoy Dios está usando un canal, al enviado, un canal. Y ese es nuestro hermano Pedro, donde no transmite sus propias palabras, sino que transmite la palabra de Dios. Lo que Dios le da, no hace sus propias palabras, no hace su propia obra. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros hacemos todo lo contrario, hermano, va a haber vacío en nuestro corazón. El Señor nos daba una advertencia. Mire, si el enviado habla sus propias palabras, hace su propia obra o actúa según su propia voluntad, no tendrá la fuerza ni el poder de Dios para hacer nada. Hermano, hoy nosotros, por la misericordia del Señor, por su gracia,
Hermanos, servimos en muchas cosas prácticas en la iglesia. Cuidamos de personas, estamos con los servicios, cuidamos de localidades. Hermanos, pero nosotros hacemos todas esas cosas no por nuestra propia fuerza, ni por nuestro propio parecer. No, porque si nosotros actuamos de esa manera, dice que aquí, hermanos, que perdemos la fuerza y perdemos el poder de Dios. ¿Y qué nos lleva a hacer eso? No hacemos nada, porque todo lo que hagamos va a ser vacío, va a ser en vano, porque no vamos a tener la gracia del Señor, no va a ser la fuerza del Señor, sino que va a ser nuestra propia fuerza, hermano. No va a ser el poder de Dios, sino que va a ser nuestro poder humano, y Dios no quiere nada de nosotros. Como hombre no quiere nada, porque la obra del Señor no se hace por nuestra propia fuerza, sino que se hace con la fuerza y el poder de Dios que está en su palabra. Hermano, para eso hoy nosotros nos llenamos de Él. Hoy nosotros vamos a la palabra porque todo tiene origen en la palabra. No tiene origen con mi fuerza, mi parecer, mi opinión, no. Mi buen parecer, no. El Señor nos está llevando es que obedezca la palabra. Ese es el punto central del inicio de este encargo. Obedezca la palabra. No son mis opiniones buenas, no. Es obedecer a la palabra. Es obedecer a lo que Dios está hablando a través del canal de nuestro hermano Pedro. Y es solamente obedecer, practicar, hermano, y ahí es donde ocurren los milagros. En 2 Corintios 3:5 el Señor también nos mostraba, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? Proviene de Dios, proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Hermano, y nuestra competencia, hermano, proviene de Él, proviene de Dios. Hermano, hoy si nosotros queremos ser usados, ser fiel, hermano, a lo que Dios nos encomendó para traer al Señor de regreso, hoy nuestra actitud debe ser, hermano, la palabra. Reconocer que no somos nada, reconocer que necesitamos llenarnos de la verdad. Hermano, como el Señor nos va a continuar hablando, y la palabra como la verdad, Él ya nos santifica, nos limpia para poder ser introducido a la gloria. Hermano, pero reconocer que nuestra competencia, hermano, proviene de Dios. Escribe en el chat, nuestra competencia proviene de Dios. Repita conmigo, nuestra competencia proviene de Dios. Y para eso el Señor nos decía, ninguna obra de Dios procede ¿de qué? Del hombre, sino que proviene del Señor. Hermano, por eso vemos a tantos colportores en las calles. Hermano, el Evangelio está haciendo, hermano, está llegando a todos los continentes de la tierra. Hermano, ¿por qué? Porque los colportores se han decidido, familias se han decidido, hermanos, se han entregado al Señor. ¿Pero por qué? Hermano, producto de la palabra, de la misma palabra del Señor. Es quien nos da la fuerza, nos da el poder de Dios para actuar. Con esa valentía salen los colportores, porque la palabra le da la fuerza y el poder para salir a las calles, a decir, puedo orar por usted. Porque muchas veces no tenemos ni fuerza, porque muchas veces no tenemos el poder de Dios para actuar, para hacer, porque nos falta la palabra. Y esa palabra, la palabra revelada, ser uno con la palabra del profeta, ser uno con la palabra profética, estar de cerca la palabra profética, porque por estar alejado no tenemos ni fuerza ni poder y no podemos practicar, desobedecemos, no reaccionamos, somos indiferentes con muchas cosas. ¿Por qué? Porque es muestra de que estamos lejos a la palabra profética. Y por estar lejos no tenemos ni fuerza ni poder. Pero uno que está cerca a la palabra, uno que está disfrutando la palabra, uno que está conectado a los likes que el Señor nos está mostrando a través del hermano Pedro, hermano, tiene fuerza y tiene poder. Que si hay alguna necesidad, inversionista del reino, diezmos, ofrenda, práctica, herramientas, expolibro, colportaje, mujeres conectadas, todo lo que el Señor nos ha dado, vamos a practicar. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos lleve a esta realidad. ¿Por qué? El Señor también nos mostraba en Mateo capítulo 4, versículo 4, decía, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y decía el Señor, normalmente vivimos preocupados. ¿Por qué? Por nuestro trabajo, preocupados por nuestro sustento, preocupados por asegurar el futuro. Y decimos que no tenemos tiempo
porque siempre estamos muy ocupados. Sin embargo, debemos ser conscientes de que no solo de pan vive el hombre. Hermano, repita conmigo, dígale, no solo de pan vive el hombre. Porque de hecho, el hombre tiene otras necesidades, tanto en el alma como en la vida espiritual. Por tanto, no debemos vivir solo del pan de cada día, sino que debemos buscar la palabra del Señor, la palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, Dios conoce nuestras necesidades. Él es fiel, Él conoce. Dios, hermano, conoce nuestro vivir, sus necesidades, nuestros compromisos que nos hacemos humanamente. Hermano, y Dios nos bendice, hay responsabilidades y hay que cumplirlas con nuestra familia, con nuestros hijos. Y Dios nos bendice y Dios nos prospera. Hermano, pero lastimosamente, por estar, hermano, pregnado a esta tierra, hermano, no tenemos tiempo para el Señor. El Señor estos últimos mensajes nos ha compartido mucho en cuanto a ser peregrino. Hermano, en cuanto a ser peregrino. Y un peregrino, hermano, reconoce que está aquí, pero hermano, es de lo arriba. Su patria es celestial. Es decir, está trabajando, está estudiando, está luchando, pero con un corazón y una actitud de peregrino. De que todo lo que haga, hermano, por un lado va a sustentar, va a suplir, va a bendecir, va, hermano, a ser responsable con los compromisos humanos. Pero su corazón, hermano, es de peregrino. Un corazón es de amar al Señor. Su corazón es de traer al Señor por segunda vez. Va a ser uno con el Ministerio de Ofrenda y Riquezas Materiales. Va a estar en el colportaje, va a estar en el expolibro, va a estar en Mujeres Conectadas a las Hermanas, los varones en Hombres en Oración. Hermano, ¿por qué? Porque labora, pero va a tener tiempo para el Señor. Labora y estudia, pero va a tener tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque está de cerca la palabra, porque la palabra le da fuerza y poder. Y ya para terminar, hermano, el Señor nos mostraba también en Juan 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy la palabra viene a santificarnos, a limpiarnos, ella viene como esa agua, hermano, a limpiar. Hermano, toda la toxina, todo, hermano, lo que heredamos de Adán, desde el inicio, de la caída del hombre. ¿Para qué? Para santificarnos y tener una verdadera unidad. Hoy los adolescentes, los jóvenes, los hermanos que han decidido de estar cerca de la palabra profética, más los adolescentes y jóvenes, hermanos, por medio de la inmersión, por medio de los gritos de guerra, por medio de la transcripción, por medio del folleto de la inmersión, hermanos, son limpiados, son lavados, son purificados. Y la verdadera unidad, hermano, es una unidad orgánica, es una verdadera unidad que proviene del Señor. Esa unidad, hermano, no viene por una afinidad, hermano, no viene por algo para lucrarse, no. La verdadera unidad proviene del Señor, del Espíritu, y eso es producto de la palabra. Que el Señor nos lleve cada día a amar su palabra profética. Amén. Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Experimentar la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios, hoy en nuestro vivir, hoy en nuestro vivir, hoy en nuestro vivir. Amén, gloria al Señor por esta verdad, de verdad que gracias por esta carta de Juan, de capítulo 17, toda esta relación que Dios nos está trayendo, ¿verdad? Este punto de Juan 17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Hermano, es maravilloso el saber que hoy nosotros estamos experimentando algo directo a través del Hijo que está haciendo morada en nosotros. Y hoy este punto de la gloria, como el Señor nos enseña y nos muestra, podemos aprender un poco de esta historia o este ejemplo que Dios usó en cuanto a Moisés en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 33, del 7 al 11, allí encontramos cómo Moisés tenía una entrada al tabernáculo constantemente. Esto habla de la presencia de Dios. Pero ¿cómo se obtiene esa presencia? Hermanos, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, cuando rumiamos, disfrutamos la palabra, experimentamos esa inmersión, experimentamos que esta palabra está hoy circulando entre nosotros, que esta palabra está siendo inculcada. Hermanos, esto nos va a llevar a que haya esa gloria de una manera diferente.
Entonces, hermanos, gracias al Señor, experimentamos que Moisés, por ser íntimo de Dios, entraba en el tabernáculo de reunión y conversaba con él, hablando y escuchando. Ambos tenían comunión. Hoy Dios nos invita también a esta comunión, la comunión que es de vida, la comunión que está guiando a la iglesia. Hermanos, en Éxodo capítulo 34, vemos aquí algo que sucedió en cuanto a esa gloria representada por Dios en medio de Moisés. Y dice que el rostro de Moisés entonces brillaba con la luz de la propia gloria de Dios. Luego que había este encuentro, Moisés salía con ese rostro totalmente resplandeciente, hermanos, hasta el punto de que él tenía que tomar un velo para cubrir esa gloria con la cual él tenía ese encuentro con Dios. Pero, ¿qué podemos aprender de este punto, hermanos? Que ese velo habla de también hoy nosotros, habiendo recibido la gloria de Dios, con el medio en el que estamos, con el trabajo, con muchas cosas que nos distraen, también se puede desvanecer esa gloria que hemos recibido de Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento aprendemos de que la gloria de Moisés terminaba desvaneciéndose. ¿Pero por qué se desvanece la gloria? Porque cuando perdemos la presencia, cuando dejamos la palabra, cuando salimos del disfrute, hermanos, entonces esa gloria no va a estar. Gracias al Señor por venirnos a traer esta luz y darnos esa advertencia para nosotros poder mirar cómo mantenernos hoy con esta gloria que hemos recibido. Dice, cuando contactamos al Señor y su palabra, sumergiéndonos en ella, nuestro rostro brilla, no físicamente. Y las personas en las calles se dan cuenta de que somos diferentes. Hoy nosotros en medio de nuestro trabajo, en lo social, en lo familiar, hermanos, necesitamos mostrar que esta gloria que vino por parte del Hijo de Dios nos lleva a dar testimonio del mismo. Es un testimonio único en cuanto a esta verdad. Pero también hoy podemos perder esa gloria. Aquí hay una advertencia, hermanos. Yo subrayaba en este punto, dice que el brillo de la gloria de Dios en el rostro de Moisés también daba autoridad. Sin embargo, con el tiempo esa gloria se desvanecía. Cuando la gloria en el rostro de Moisés se desvanecía, perdía la autoridad de la palabra. Hermanos, esto es algo maravilloso y tenemos que estar claros de que nosotros no podemos perder esta palabra que estamos recibiendo, que nos está dando dirección, esa autoridad que hemos recibido para salvación de las personas. Por eso hoy nosotros necesitamos, hermanos, avanzar unidos con el cuerpo, con la iglesia. Hermanos, hoy nosotros tenemos cómo tener esta gloria y cómo poder mantenernos en ella. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y versículo 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Versículo 18 dice, ¿cómo podemos obtener esta libertad y experimentar esta gloria? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, hoy esta experiencia la logramos cuando nosotros, hermanos, experimentamos el Evangelio de Dios, cuando predicamos el Evangelio de Dios, cuando le llevamos a las personas el Evangelio de Dios, estamos experimentando su gloria, estamos experimentando la autoridad del poder de su palabra. Por eso el Señor nos está hablando de este tema del arresto de Jesús, de haberse mantenido en este completo plan que Dios le dio. Entonces, hermanos, gracias al Señor, porque esta palabra nos está trayendo tanta luz. Dice, pero hoy, aleluya, ¿qué pasa hoy? El apóstol Pablo relata porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí dice, donde está el Espíritu del Señor, su presencia y gloria, aleluya, permanecen. Las personas perciben esta gloria y reciben el poder de Dios. Así es como suceden los milagros cuando estamos en las calles. Gracias al Señor
no necesitamos esperar ese día para experimentar su gloria, sino que hoy mismo podemos experimentarla. Esta gloria es acumulativa, no desaparece. Y mientras más tenemos comunión con el Señor y su palabra, cuantos más nos sumergimos en ella y llevamos el evangelio del reino a las personas, más gloria de Dios es depositada en nosotros. Dígale a su hermano que está al lado, que el Señor nos está mostrando algo tan práctico, y es que mantengamos su palabra para que esa gloria pueda estar con nosotros acumulándose cada día. Entonces, gracias al Señor por toda esta palabra que hemos recibido en este día, en esta noche, que nos está trayendo tanta luz, tanta revelación. Hermanos, de verdad, qué maravilloso es saber que hoy nosotros, Dios quiere que su reino vuelva. Dios quiere que su reino vuelva. Dios quiere que su reino vuelva a través de la palabra, a través de la palabra. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, siguiendo con este encargo que el Señor nos ha traído, el Señor nos está hablando. Hermanos, nosotros estamos hablando acerca en esta semana de que Jesús es arrestado y juzgado injustamente. Entonces, hermanos, ya para entrar en el capítulo 18 de Juan, porque los hermanos pues estaban hablando acerca del capítulo 17, hermanos, vamos a llegar allá rápidamente, capítulo 18 de Juan. El versículos del 1 al 11, vamos a estar leyendo estos versos. Usted me sigue la secuencia, por favor. Y bueno, esto habla acerca de que Jesús en el huerto de Getsemaní, o sea, donde él fue arrestado. Vamos a conocer un poco más de la historia, vamos a ver aquí unos puntos importantes de lo que el Señor nos está hablando acerca de esta palabra del Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, nosotros en el capítulo 18 vemos el relato de cómo comienza Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Verso 1, sigo. Ellos fueron al huerto al otro lado del Cedrón, al torrente situado en una depresión entre el monte de los Olivos, ¿cierto?, y el monte del templo. Al pie del monte de los Olivos estaba el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue traicionado y arrestado. Entonces, hermanos, para poder entender un poquito esto, vemos de que en el capítulo 13 de Juan, nosotros vemos cuando Jesús revela de que Judas lo iba a traicionar, el que metiera su pan en el mismo vaso o en el mismo plato donde él comió, ese sería el traidor. Entonces, bueno, vemos de que él lo manda, lo envía a que vaya a hacer lo que tenía que hacer. Pero en ese momento el Señor le dice en el capítulo 14, versículo 31, levantaos, vámonos de aquí, ¿cierto? Y entonces cuando ellos se van, entonces ya entra el capítulo 18, donde nosotros vemos de que ellos se dirigieron hacia ¿dónde? Hacia el huerto de Getsemaní, y Judas allí llegó ¿con quién? Llegaron con todos los soldados de la tropa del ejército romano para arrestar a Jesús. Este viene siendo el preámbulo, viene siendo como es el contexto de lo que el Señor nos está mostrando para poder entrar entonces en el capítulo 18. Hermanos, ¿qué queremos resaltar nosotros aquí? Bueno, aquí dice lo siguiente. Hermanos, lo que ocurrió en la noche en que Jesús fue traicionado está descrito en el siguiente, de la siguiente manera en el Evangelio de Juan. Pero yo quiero resaltar algo. Dice que, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Se adelantó y les dijo, bueno, aquí es donde aparece otro punto muy importante, pero quiero resaltar lo que dice de que Jesús que se adelantó. Hermanos, Jesús sabía todas las cosas. Jesús como hombre, por un lado, él actuaba como hombre, pero como Dios, hermanos, el Señor ya conocía todas las cosas, él siempre se adelantaba. Aquí muestra su poder, su omnipotencia, ¿cierto? Muestra de que, hermanos, nosotros necesitamos también tener una percepción al hacer las cosas. Hermanos, nosotros no podemos actuar de cualquier manera. Este es un modelo para nosotros, este es un modelo para usted, este es un modelo para mí. Hermanos, nosotros también necesitamos tener tal percepción. Entonces, ¿qué pasó? Aquí entonces los soldados le preguntaron, ¿a quién buscáis? Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy.
Miren este punto, yo soy. Entonces, cuando él dice yo soy, dice que los soldados cayeron enseguida hacia atrás. O sea, pareciera como si les hubiera tirado algo. Pero no fue eso, sino que él estaba mostrando que él era el yo soy. Cuando habla del yo soy, estaba mostrando que él era el mismo Dios. Aquí se muestra su divinidad. No solamente, aquí vemos otro aspecto vemos la divinidad. ¿Quién es el yo soy, hermanos? Ya sabemos que el yo soy es el siempre existente, el autoexistente, el que siempre ha existido, el que es y que era y que será por siempre, por la eternidad. Entonces nosotros aquí vemos la divinidad del Señor. Pero hermanos, por otro lado, para resumir, nosotros también vemos la humanidad del Señor. ¿Dónde vemos la humanidad del Señor? Cuando Él tenía una preocupación por los discípulos. Dice de que cuando él le pidieron que él dijera quién era, él dijo, bueno, me buscan es a mí, yo soy Jesús Nazareno. Entonces le dijo, bueno, suéltalos a ellos, déjalos, ¿cierto? Miren el versículo que sigue, pero sabiendo estas cosas, ¿cierto? El versículo 4, que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Verso 5, les respondieron a Jesús Nazareno, Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Verso 6, cuando él les dijo, yo soy, les retrocedieron y cayeron a tierra. Verso 7, volvieron pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, mira aquí es donde está el punto, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos la parte de la humanidad del Señor Jesús también, cómo cuidaba a sus discípulos para que se cumpliese lo que él ya había dicho anteriormente en el capítulo 14, que de ninguno de los que él había cuidado se perdiera ninguno, sino que todos permanecieran. Amén, a excepción del que se iba a perder. Entonces, hermanos, para entrar en el punto, vamos al versículo 11, ¿cierto? Del 10 y el 11, dice lo siguiente. Entonces es Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo que se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, aquí es donde está el punto, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hermanos, entonces aquí pues nosotros podemos ver cómo el plan y el propósito del Señor se cumplen, cómo el Señor detuvo a Pedro, porque Pedro en su impulso por quererlo defender, que aunque le hirió la oreja al soldado, vino el Señor Jesús, y ahorita vamos a mirar en otros textos bíblicos cómo la reparó. Vemos el punto aquí, miren la pregunta que él hace, ¿la copa que me ha dado el Padre no la he de beber? Hermanos, bueno, entonces vamos a mirar cuál es esa copa que aparece aquí y cuál era esa copa que el Señor necesitaba beber. Hermanos, por un lado nosotros sabemos de que la copa que el Señor bebió fue la copa de amargura, la copa de la muerte, la copa del dolor, la copa del sufrimiento. Gracias al Señor porque Él nos ha dado la copa de bendición, que es la que nosotros hemos bebido. Si no hubiese sido así, hermanos, hoy nosotros no pudiésemos disfrutar del Señor y de todo lo que nosotros tenemos. Pero bueno, para entrar en el punto, vemos de que aquí el Señor en otra ocasión, según el Evangelio de Juan, nosotros vemos de que el Señor tenía también la autoridad tanto para detener esta situación como también para que avanzara. ¿Avanzara qué, hermanos? Avanzara que lo detuvieran a Él. Hermanos, nosotros vemos aquí de que en otros textos, en Juan capítulo 10, del versículo 17 y 18, el Señor también había ya dicho anteriormente de que Él tenía el poder para tomar la vida como para quitársela. Nadie se la quitaba, Él mismo tenía el poder para volverla a tomar y también para volverla a dar. Hermanos, entonces nosotros aquí vemos cómo el Señor se antecedió, cómo el Señor tenía el poder para hacer todas estas cosas, pero Él no hizo nada de esto. ¿Qué hizo Él? Miren lo que dice aquí en Lucas capítulo 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió a uno de sus siervos del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Hermanos, ¿de qué habla esto? ¿O qué nos quiere mostrar a nosotros el Señor con esto, hermanos? De que el Señor no impidió que el plan y el propósito del Señor se cumplieran. ¿Cierto? ¿Cuál era el plan y el propósito del Señor, de Dios, del Padre? Era de que el Hijo fuera a la muerte. Hermanos, el Hijo tenía que morir.
Si él se detenía en esta parte, entonces vemos de que ya prácticamente él hubiese tenido que buscar también a otra persona. ¿Qué vemos entonces acá también, hermanos? Vemos otro punto ya para darle paso a mi hermano. En el Evangelio de Mateo vemos la misma escena, vemos el mismo episodio, pero ya con otras palabras. Vemos de que el Señor, cuando también pasó lo mismo, cuando Pedro sacó la espada en su impulso, en su acelere para cortarle y le cortó la oreja al soldado, vemos de que el Señor dijo, bueno, ¿y qué si yo quisiera que el Señor, que detener esto lo detengo? ¿Cierto? Aunque viniera, mejor dicho, vinieran 1000 soldados, el Señor también podía pedir un montón de ángeles. Podía pedir que una legión de ángeles para que lo defendieran, para que lo cuidaran. Bueno, aquí aparece también una descripción, aparece de que es una legión de soldados del ejército romano, cuántos costan, de cuántos son. Nosotros vemos de que a pesar de que los ángeles, la tercera parte de los ángeles del Señor, se fueron en contra de Dios, se fueron en contra del mismo Dios y se fueron a favor del enemigo, todavía el Señor tiene muchos más ángeles, tiene millones de ángeles, tiene muchísimos ángeles. Y entonces aquí nosotros podemos ver un punto muy importante, hermanos. ¿Cuál es la función de los ángeles? La función de los ángeles es ser los servidores de Dios, ¿cierto? Tanto para el Hijo, pero también para nosotros. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos un punto muy importante. No temamos, ¿cierto? Porque el Señor está con nosotros cada vez que nosotros salimos, cada vez que nosotros hacemos la obra del Señor, el Señor envía a sus ángeles para protegernos, y no solamente en el momento de la obra del Señor, sino también en todo el resto de nuestras vidas. El Señor siempre nos está defendiendo, siempre nos está cuidando, siempre nos está protegiendo porque Él envía ángeles. Esta es la función de ellos, según Hebreos capítulo 1, versículo 14. Ellos son siervos, ellos son los ministradores que están en función, ¿cierto?, de nuestro cuidado. Entonces, hermanos, ya para terminar y ya para darle conclusión y darle paso a mi hermano, hermanos, nosotros vemos de que esta situación que se presentó aquí en el huerto de Getsemaní, ¿cierto?, vemos de que luego después de esto, no solamente vinieron los soldados romanos, sino que vinieron como, mejor dicho, una cantidad o una multitud de personas, más de 50, más de 500 personas en un huerto tan pequeño. Entonces, hermanos, esto fue algo tan intimidante, tan temeroso. Dígame usted quién nos sale corriendo de esta manera. Esto fue lo que sucedió con los discípulos. Por eso, hermanos, nosotros no debemos juzgar, sino que debemos de mirar que esta situación fue intimidante y por eso ellos fueron esparcidos. Hermanos, ahora nuestro hermano va a continuar con el encargo. Jesús es el Señor, que usted y yo podamos entender esta palabra. Amén. Amén. El Señor sigue hablando y nos dice, bueno, que ya con Jesús arrestado, luego comenzó su juicio, llevando a cabo por las autoridades judías. Ya vemos, ya el hermano compartió cómo fue su arresto y todo. Entonces, luego de esto, del arresto, viene el juicio, ¿verdad? Y veremos en este momento el juicio con las autoridades judías. Y vemos que, bueno, la ley, veíamos que en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, entonces, él debería ser juzgado por el ¿qué? Por los miembros por las leyes judías. Entonces, este día el Señor nos mostraba que ya Juan había hablado de que en el capítulo Juan 1:29 dice, y él siguiendo, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que esta presentación de Juan como el Cordero de Dios, que ya el Señor en su última cena también había dicho, en la última cena de Pascua predijo a sus discípulos que sería sacrificado como el Cordero Pascual de ese año. Y entonces veíamos que en el Antiguo Testamento, la ley, en Éxodo 2, del 3 al 6, el Señor se muestra
¿qué característica tenía que tener ese cordero pascual? Que tenía que ser sin manchas, tenía que ser perfecto. Y esto, ¿quién decía que ese cordero era apropiado para el sacrificio? El sacerdote, el sumo sacerdote, lo inspeccionaba. Por eso Jesús, como ese cordero pascual, fue examinado e inspeccionado por el sumo sacerdote y el gobernador romano. Vemos aquí que el señor Caifás era el sacerdote. Entonces nos hacía una pregunta, que por qué no lo habían llevado a donde Anás, que Anás, vemos aquí, el Señor nos mostró que allá los sacerdotes tenían cierto tiempo para que no tuvieran tanto poder, ¿verdad? Pero Anás era como el patriarca de la familia, porque ya sus hijos habían sido sacerdotes, y en este momento, cuando fue el juicio de Jesús, era el yerno de él. Entonces, pero Caifás tenía mucha influencia, porque él era el papá, ya 5 hijos que eran sacerdotes, y él tenía mucha influencia en el gobierno. Entonces, y muchos decían que lo consideraban como el sumo sacerdote legítimo, poseedor del cargo. Entonces, hermano, vemos aquí que cómo Jesús fue inspeccionado, hermano, porque como el cordero pascual no podía tener ninguna mancha, no podía tener nada, o sea, y vemos que cuando Caifás vio que, bueno, cuando comenzó el juicio, vemos que entraron al patio, estuvieron allá Pedro, vemos que Pedro ahí y otros discípulos también, como eran conocidos del sumo sacerdote, también los dejaron entrar al juicio. Pero aquí hubo algo que la que estaba en la puerta le dice a Pedro, bueno, pero ¿y este no es de ellos? Y entonces ahí fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. Y esto nos lo muestran aquí para ver, para mostrarnos a nosotros, hermanos, cómo nosotros, mire, Pedro decía que por lo que sea yo siempre voy a estar ahí. Pero cuando vino la presión, cuando estaba en peligro de muerte, ya ahí dijo, no, que yo no lo conozco, tal, para ver la debilidad que hay en nosotros, que nosotros sí estamos firmes mientras no hayan, pero cuando vienen las situaciones, hay muchas veces flaqueamos. Entonces hoy el Señor quiere de nosotros que seamos esos íntimos de Él, que estemos ahí cerca a la palabra. ¿Para qué? Para que en el momento de la prueba también podamos resistirla. Y vemos que luego Jesús lo interrogó Anás, el patriarca, el sumo sacerdote legítimo, y vemos que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído que lo que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he allí. Entonces Jesús les dijo, ellos saben qué es lo que yo he estado predicando. Y hubo uno que le dio una bofetada, porque ¿cómo así que le está respondiendo al sumo sacerdote? Entonces, pero el Señor decía, el Señor le dijo, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si el bien, ¿por qué me golpeas? Entonces vemos aquí, hermanos, que Anás vio que en él
no había ningún engaño, no había nada. Entonces ya desde en el juicio del sumo sacerdote judío, ya pasa todos los filtros para hacer ese cordero pascual. Entonces vemos aquí que, hermano, el Señor fue examinado hasta lo sumo, fue examinado por todos y no se halló en él nada que impidiera que fuera ese cordero pascual que hablaba en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que se cumple, que era ese cordero que nos hablaba en el capítulo 12 de Éxodo, vemos aquí que este sacerdote judío fue aprobado para hacer ese cordero pascual. Y aquí ya más adelante el Señor nos va a mostrar que como no se sigue el interrogatorio, y Anás se lo envía a Caifás, que es el sumo sacerdote que lo va a seguir juzgando. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu palabra profética que vienes mostrándonos a través de esta línea dorada que usted viene usando de Jesús, y con las enseñanzas de los apóstoles usted ha traído hasta el día de hoy su palabra con el siervo que está usando para seguirnos aclarando todo lo que usted desea respecto a lo que nosotros debemos de hacer. El siervo que usted está usando, él ha usado una palabra que dice que es difícil de explicar todos estos acontecimientos en el cual él quiere que quedemos claros, pero aleluya, hay un manual el cual está usando él, en el cual se sumerge, en el cual él averigua, consigue todo lo que el Señor le revela, que es la Biblia. Aleluya por la Biblia. La Biblia es el manual en el cual Dios nos da luz, nos da dirección a todo lo que nosotros necesitamos seguir con respecto a la palabra profética. Aquí en el suceso de Jesús, que es interrogado por el gobierno romano, el Señor lo muestra en dos maneras. Primero fue interrogado por el gobierno mosaico, o sea, el gobierno en el cual fue llevado primero al patio de la casa de Anat. En este episodio primero de la ley mosaica, Dios nos habla de que aquí sucedió algo que si se cumplía, no podía estar claro lo que se fue escrito a través de las escrituras. Pero antes de comenzar el Señor ese interrogatorio en el patio de la casa de Anat, Dios nos muestra un suceso con el apóstol Pedro. Este suceso con el apóstol Pedro, el Señor nos lo muestra en Juan 18, versículo 25, donde dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú su discípulo? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Señor Jesús. Hermano, este acontecimiento de Pedro en la casa, en el patio de la casa de Anat, tiene que ver con nosotros. Pedro está representándonos a nosotros, de que cuando nosotros en bonanza, en situaciones en las cuales nos encontramos, hablamos y decimos cosas que parecemos que son favorables, pero aleluya, cuando hay situaciones, cuando hay presión, podemos ver lo oculto que hay en nosotros, que en nuestra vida del alma aparece. Señor Jesús, aquí Pedro, en su orgullo, declaró que él seguiría al Señor y que no lo negaría, pero el Señor le dijo en Lucas algo muy precioso. Señor Jesús, podemos ver aquí en Lucas
Oh Señor Jesús. Donde él habla y dice que 60 y... Señor Jesús, bendito tú eres, Señor. Lucas 61, donde dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, a veces esa es la situación de nosotros, a veces cuando hablamos en nuestro ser natural, cosa cuando estamos en bonanza, pero cuando estamos en situaciones nos encontramos, no sabemos qué decir. Por eso el Señor nos muestra que nosotros somos incapaces. Nos muestra que nuestro orgullo, nuestro ser natural para la obra del Señor no sirve. Por eso en este interrogatorio, el primero que hizo en el patio de la casa de Aná es con el propósito de que si se cumplía este interrogatorio de acuerdo a la ley mosaica, no sucedería lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí la ley mosaica muestra de que lo que se hacía para ser juzgado una persona tenía que ser ¿qué? Apedrado. Señor Jesús. Pero vemos otro interrogatorio. El interrogatorio que hace el Pilato delante del Señor, en el cual no le encontró ninguna falta, no le encontró ninguna falla, pero viendo la presión que el pueblo hacía, él lo condenó. Aleluya. Y en esto que él permitió, se cumplía lo que la Biblia dice, que Jesús debía de ir al madero, ir muerte en la cruz por medio de un madero, en el cual se cumpliría lo que dice, lo que testificaron los apóstoles, quienes registraron en su carta de Hechos 5:30, 10:39, 13:29, Gálatas 3:13 y Primera de Pedro 24:25. Pero aleluya, el Señor antes de esta cita solamente quiere hablar referente sobre a Hechos 5:30. Vamos a leer Hechos 5:30, en el cual el Señor nos dice lo siguiente. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándolo en un madero. Aquí se muestra que en este juicio que hizo el Señor, le hicieron al Señor la ley romana, se cumplía las escrituras dicha por el Señor. Y también tenemos la palabra en Primera de Pedro 2:24. Aleluya por Pedro 2:24, el cual dice, Señor Jesús, dice lo siguiente, por habéis Señor, gracias. Primera de Pedro 2:24. Dice lo siguiente. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Dice, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aleluya. Hermano, el suceso del Señor ir en la cruz a morir por el madero trajo para nosotros algo muy precioso. Perdón de pecado y sanidad a nuestras enfermedades. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor, hermanos, por esta palabra que viene a darle una luz, mostrando que era necesario que se cumplieran las Escrituras, y por eso, como el Señor nos habló, nuestro Señor Jesús no fue juzgado o no fue sentenciado por la ley judía o la ley mosaica, sino bajo la ley romana, el cual, una vez sentenciado, la persona moría en una cruz. Y era así como estaba escrito, era en la cruz,
que nuestro Señor Jesucristo iría a morir. En este suceso, hermanos, podemos ver cómo nuestro Señor fue examinado. Recordemos que Él es el Cordero Pascual. Él fue presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Y era necesario, aunque fue injustamente, hermano, era necesario que se cumpliera como la Escritura. Ese Cordero no podía tener ningún defecto. Y el Señor en Él, tanto por la ley mosaica como la ley romana, no se halló en Él ninguna falta. Recordemos que pasó por Caifás, por Anás, Caifás, en cuanto a la parte de la ley mosaica, pero también pasó por Pilatos. Pilato estaba más interesado en saber si era el rey de los judíos. Él le dijo que en el versículo del 33 al 37 de Juan 18, en este interrogatorio, el Señor le responde a Pilato diciendo que su reino no era de este mundo. Dice así: mi reino no es de este mundo. Pilato le dice: y luego los judíos, luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Pero dice: yo para esto he nacido. El Señor estaba claro en esto: para esto nació. Y no solamente porque Él lo decía, sino las Escrituras también lo decían. En Lucas 1, de 31 a 33, dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, mire, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También en Isaías 9, del 6 al 7 muestra, mucho antes el Señor ya era profetizado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, mostrando que Jesús, hermano, llegó para ser el rey. Pero el rey, no el reino terrenal, sino era el rey celestial. Amén. Y dice así: príncipe, Padre eterno, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, mostrando que sería el rey, hermano, el rey. Y su reino no era terrenal. Él no había venido para, hermano, pelear reino terrenal. Era para establecer el reino celestial, que, hermano, es el reino de reinos. Amén. Y por eso, en medio de su ministerio, Él incomodó, hermano, a esa autoridad judía, que era corrupta. Era una autoridad que no impartía justicia, era injusta por todo lo que hemos recibido por medio de la palabra y también lo que está en las Escrituras. Hermano, mire, el Señor vino a reinar. Y el Señor le mostró a Pilato en medio del interrogatorio, hermano, que su reino no era de este mundo, su reino era celestial. Él podía estar tranquilo allí. Por eso, al ver Pilato que Jesús, cuando fue presentado, fue inclusive presentado con calumnia por los líderes judíos, fue presentado como si él fuera el promotor de una sedición, es decir, de un tumulto para estar en contra, ¿sí?, de la autoridad romana. Sin embargo, en medio de este interrogatorio, pudimos ver, se pudo dejar claro que Jesús no tuvo ningún defecto. El mismo Pilato dijo: no tengo ningún, y así, yo no hallo en él ningún delito. Tanto así que al ver que no tenía ningún delito, él fue presionado también por los líderes judíos y el pueblo, hermanos. Y entregó a Jesús a un jurado comunal. A un jurado, hermano, que también estaba sesgado, no tenía fundamento para enjuiciarlo y condenarlo, y prefirieron liberar en ese momento, porque así era la costumbre el día de la Pascua, liberar a uno, ¿sí? Y liberaron a un ladrón y dejaron al Señor Jesús, que estaba sin mancha, sin ningún delito, y fue sentenciado a muerte. Era necesario por causa de las Escrituras. Entonces, con todo esto, hermano, podemos ver que la justicia humana, con
todo su buen deseo de impartir justicia, hermano, la justicia humana está sometida a presión, está sometida a soborno y termina, hermano, impartiendo injusticia. En vez de ser justo, imparte injusticia. Es decir, ya nosotros hemos presenciado casos en donde el culpable es liberado y el que es inocente es encarcelado. Entonces, esta es la justicia humana. La justicia humana, hermano, es sensible, es quebrantable, es defectuosa, es falsa. Entonces era necesario experimentar todo esto. O sea, era necesario que Jesucristo muriera en la cruz, como el Cordero sin mancha, como el Cordero que no tenía ningún defecto, para morir por causa de nosotros, para que nuestros pecados fueran cargados sobre Él y nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Sin embargo, toda esa experiencia que sufrió Jesús al ser interrogado y juzgado injustamente muestra la debilidad de la justicia humana. Por eso el Señor nos motivaba: esperamos un reino de justicia y paz. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Entonces nuestro hermano, nuestro Rey, nuestro Príncipe de paz. Por eso es necesario que hoy nosotros prediquemos el Evangelio del Reino. Porque un día, hermano, si bien es cierto, el Señor no viene aquí a pelear con este reino terrenal. Él viene, hermano, a establecer el reino. Porque este reino, hermano, estos reinos fueron usurpados por Satanás. Pero el reino celestial viene a ser establecido en esta tierra. Amén. Por eso hoy nosotros predicamos el Evangelio, porque cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, venga por segunda vez, hermano, establece su juicio y reinaremos con Él por 1000 años. Amén. En un reino donde se impartirá justicia y paz, como dice Isaías 9, del 6 al 7. Hermano, es príncipe de paz, consejero, un nombre fuerte, nombre admirable, Dios fuerte. Entonces, hermanos, nosotros estamos cansados de esta justicia humana, por todo lo que sabemos, porque es débil, es falsa. Pero la justicia de Dios, la justicia, hermano, que impartirá nuestro Señor Jesucristo con los vencedores, hermano, es justicia de Dios. Esa justicia que dará paz. Aleluya. Entonces, hoy, por eso nosotros, con visión, con encargo, predicamos el Evangelio del Reino, porque queremos traer al reino, hermano, que impartirá justicia y paz. Hermano, hasta la creación gime. Por eso nosotros, cuando oramos por las personas, hermano, la llevamos a recibir al Señor, traemos el gobierno del Señor, de Dios a esa persona, que hoy la iglesia, en medio de este ambiente, puede experimentar ese gobierno de justicia y paz, pero el Señor quiere establecer en toda la tierra. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio del Reino. Vamos a predicar el Evangelio del Reino, orando por las personas, hermano, llevándolas a recibir, entregándole un libro por medio del colportaje dinámico, para que el reino, ellas experimenten también el reino de justicia y paz. Jesucristo es el Señor, hermano. Vamos a darle trae a nuestro hermano Pablo para que nos dé unos valiosos encargos. Recordamos que tenemos la cuenta, hermano, aquí, que el Señor nos la dio para que podamos también hacer transferencia. Tenemos otro medio para hacer llegar nuestros votos, nuestras ofrendas, los diezmos, y que el Señor les bendiga para que podamos nosotros, por medio de este ministerio, avanzar, hermano, en el reino de los cielos. Amén. Por medio de todos los santos, Jesucristo es el Señor. Amén. Uy, hermano, gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra profética. De verdad que hemos sido muy edificados en esta noche. Esto que el Señor hablaba a través de los profetas que el Señor usó en esta noche. Amén. Vamos a robarle 3 minuticos allí, vamos a dar unos breves anuncios. Eso es, hermanos, de verdad que nuestra esperanza está en ese reino que hoy estamos estableciendo, predicando el Evangelio como el Señor finalizaba, llevando la palabra del Señor, la palabra de vida, la palabra de revelación. Allí nace esa esperanza, pero esa esperanza nace a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús aquí por nosotros, ¿verdad? Porque estábamos, dice que exhaustos, afligidos, dice que como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Así estaba la humanidad, no tenía un destino, ¿cierto?
Y hermano, y él vino a dar ese sacrificio por nosotros, fue juzgado injustamente, como el Señor ha hablado a través de los hermanos. Injustamente él fue juzgado y murió por nosotros. Y él viene hoy a ser, hermano, ese obispo, el pastor de nuestras almas, ¿verdad? No solo de nuestro cuerpo, de comida, como el Señor nos terminaba hablando, sino el obispo, el pastor de nuestras almas. Entonces, aleluya, hermano, ese reino se va a manifestar, el reino de justicia, el reino de paz, ese reino, esa manifestación del reino de los cielos se va a dar, aleluya, y eso depende de usted y de mí, hermanos, saliendo en obediencia a predicar el evangelio, creyendo a la palabra profética, haciendo uno con esta palabra, nosotros vamos a establecer ese reino de justicia, de paz, hermanos, porque el Señor vino, hermano, fue a ser el rey, porque él vino de David, vino de David, ¿cierto? De David su padre, y vino a reinar por siempre, hermano, a reinar por siempre, y ese reino nosotros somos los que lo estamos estableciendo hoy, obedeciendo a la palabra profética. Gloria al Señor por su palabra, que el Señor cada día nos lleve, hermano, a la simplicidad, sencillez y obediencia a esta palabra, así nosotros vamos a establecer este reino de justicia, de paz, porque Él es el príncipe de paz. Aleluya, Él es el Dios de justicia. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, hermanos, comenzó hoy la comunión, aleluya, gloria al Señor. La comunión en el CP Bucaramanga. Esta comunión es de adolescentes en guerra, aleluya. Y en el CP más de 61 adolescentes, hermanos, fueron acá de Valledupar y la región. Esto es glorioso, es la obediencia, hermanos, a la palabra. Es la única manera de establecer este reino de justicia y de paz. Cierto que pronto se va a manifestar, donde nosotros vamos a reinar con el Señor 1000 años, y luego este reino será entregado a Dios Padre por el Hijo, y reinaremos por toda la eternidad con el Señor en este reino de justicia y paz. Aleluya, por eso somos obedientes a la palabra. Hay 61 adolescentes de Valledupar y la región, allí en obediencia, disfrutando, hermanos, este disfrute glorioso de esta comunión en el CP, que inició hoy y termina el próximo martes. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar, aleluya, para que estos adolescentes, el Señor les dé ese ambiente de inmersión, de grito de guerra, donde el Señor se pueda, hermano, mover en medio de ellos, vengan edificados con más encargo, porque estos adolescentes hoy están siendo usados por el Señor. Estos adolescentes hoy duermen con el Señor, se levantan con el Señor, hoy son simples, son sencillos, no tienen conceptos, no tienen opiniones y solamente obedecen a la voz de su amo, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, seguimos orando por esta comunión que inició el día de hoy. Aleluya. Más de aproximadamente 300 adolescentes en la ciudad de Bucaramanga, en el CP. Esto es glorioso, hermano. Esto es maravilloso. Están allí en este disfrute. Hermanos, adolescentes de todo el país están allí en obediencia, disfrutando de esta gran comunión. Vamos a orar para que sea una comunión gloriosa. Aleluya. Para que sea, hermano, una comunión explosiva en el Espíritu, para que todos los adolescentes vengan con más encargo, hermano, con más entrega para el Señor. Aleluya, comunión de adolescentes en guerra que inició hoy en el CP Bucaramanga. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, la reunión del domingo, el día domingo tenemos la comunión, aleluya, la fiesta del Señor, donde este sacrificio que Él hizo por nosotros, injusto, decía allí, pues fue juzgado injustamente, pero Él sabía lo que venía, hermano. Él venía a morir, hermano, para vencer la muerte y nosotros hoy poder disfrutar de la vida, de su vida divina que hoy está en nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a celebrar este domingo. Por eso la invitación es para que, hermanos, vamos a estar aquí dándole valor a esa muerte gloriosa que vino a darnos vida a nosotros. Hermano, vamos a tener una fiesta maravillosa, la palabra, las alabanzas, los gritos de guerra, hermano, el profetizar. Va a ser una reunión gloriosa el domingo. Por eso no se puede quedar en casa. Vamos a venir el domingo, vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a traer allí, hermanos, nuestros votos para que el reino siga avanzando. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué tal si oramos? Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos dio en esta noche para finalizar. Amén. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por su infinito amor, Señor. Todo esto que usted pasó por nosotros, pero todo usted lo hizo por amor. Señor Jesús, usted vino, Señor, a tener un vivir humano, Señor, donde fue nuestro modelo, donde usted, Señor, no escatimó ser igual a Dios. Usted vino en forma de siervo a dar su vida, Señor, a ser juzgado injustamente,
Señor, porque en usted no se encontró nada, Señor. En usted no se encontró nada, pero usted fue muerto injustamente. Pero usted vino, Señor, con una sola misión. Señor, de vencer la muerte, resucitar y hacerse el Espíritu. Señor, que hoy, por haber creído, mora en nosotros. Señor, y este Espíritu que hoy mora en nosotros, que es su misma persona, hoy está haciendo esta obra. Señor, que está estableciendo este reino de justicia, paz. Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Llévenos cada día, Señor, a depender de ese Espíritu, de su misma vida en nosotros, Señor, para ser obediente, para salir a predicar el Evangelio, para llevar vida a las personas y que cada día su reino se siga expandiendo por toda la tierra, porque dice Mateo 24:14 que será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Señor, llévenos a la obediencia, a la simplicidad de salir, Señor, a que su amor, Señor, sea desplegado por todo lugar. Aleluya, Jesucristo nuestro Señor, una feliz noche. El Señor les bendiga, hermano. Aleluya, seguimos avanzando. Que en su palabra hay, resistimos sus ataques y pudimos avanzar. Ahora es guerra, lucho decidido, viviré por Cristo, sobre todo es rey. Cayó por tierra todo mi concepto, viendo lo que Dios ha hecho, nunca dudaré de él. La alegría que Dios te salga el censo, cuando un nuevo comienzo surge en tu corazón. Muchos creen y son salvos en la vida de resurrección. Vida de resurrección, ven y ve, ven y ve. Vida de resurrección, ven y ve, ven y ve. Vida de resurrección.